Que el Señor los bendiga. Vamos a orarle al Señor para que su Santo Espíritu nos esté acompañando, para que sea Él y no yo el que esté hablándonos. Yo también recibo palabra la primera que Él le enseña es a mí misma y estoy aprendiendo mucho también. Señor, gracias. Gracias porque eres Dios, porque reinas y gobiernas, Señor. Gracias por tus propósitos para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú no te quedas callado, tú siempre nos hablas, tú siempre nos muestras el camino, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, en nuestras vidas. Sé propicio a cada uno de nosotros, Señor. Y que tu presencia y tu amor estén aquí en este momento. Que una doble porción de tu Santo Espíritu se derrame sobre nosotros, Señor. Y glorifícate, Padre Celestial. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos, Señor. Reina tú y gobierna tú. Habla tú, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la misericordia divina versus la bondad humana. O sea, enfrentada a la bondad humana o comparada con la bondad humana. Y vamos para ello a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Me está pasando ahora lo mismo como ocurrió en el primer culto. Tengo mi garganta bien, tengo mi voz bien. Y apenas llego acá, como yo no sé, enseguida la garganta no me da. Bueno, ¿todos tienen la cita? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿y para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz.
Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Bueno, ¿quiénes eran los sunamitas? Los sunamitas pertenecían a la tribu de Isaacar. En hebreo es Yisahar, cuyo nombre significa recompensado es. Son unas personas que son recompensadas. Recompensado es en el Antiguo Testamento. Y Isaacar era el 5.º hijo de Jacob, hijo de Lea, su primera esposa. Ustedes saben que Jacob, la que amaba era a Raquel, pero su tío Labán lo engañó y le dio primero a Lea, porque consideraba que la hija mayor tenía que casarse primero que la menor. Entonces le entrega a Lea, y él luego trabaja otro tiempo más para hacerse acreedor de Raquel. Entonces, este niño, ¿de quién es hijo? De Lea, el 5.º hijo de Lea, y se llama Isaacar. Y de él salió un pueblo. ¿Cuál pueblo? El de los sunamitas. Se dice que los sunamitas también formaron parte del ejército de David. O sea, que aquí nosotros podemos ver la tradición, la herencia, cuáles fueron, de dónde venían ellos. O sea, los sunamitas venían también de Jacob. Eran descendientes de Jacob, de un hijo de Jacob. Por lo tanto, nosotros sabemos que era un pueblo ¿de quién? Un pueblo de Dios. Y leyendo yo esto me parecía interesante que algo que nosotros
casi nunca tenemos en cuenta es la ascendencia nuestra, o sea, los bisabuelos, los abuelos, los tatarabuelos, etcétera, para nosotros saber de dónde venimos. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, piénselo, algunas de las cosas vienen de nuestras herencias, de nuestras herencias. Un señor que vivía en mi pueblito, bueno, él iba muy rico, él tenía fincas allá cerca de Sabanas de Mucacal, mi pueblito. Entonces, era bebedor a la lata. Y a mi mamá le daba rabia cuando iba a mi casa, porque entonces si él iba a mi casa, compadre, miro, y entonces se ponía a beber. Y hace poco conocí un nieto de él, y el nieto, teniendo también ellos buenas condiciones económicas, etcétera, el nieto es drogadicto. Y entonces uno piensa que no, las adicciones, ¿sí? El abuelo era adicto ¿a qué? Al alcohol. Y este es adicto a las drogas. Y a veces uno piensa que no, pero las cosas se pasan de una generación a otra generación. Porque muchas veces las personas ven el ejemplo. Y el Señor nos llama a ver también de dónde venimos. Fíjense que cuando uno va donde el médico, le pregunta, bueno, ¿y en sus abuelos qué enfermedades hubo? ¿Qué pasó en su familia? Para saber también en nosotros cuál es la tendencia, qué es lo que ocurre en nosotros. Entonces, por esa razón, es importante saber nosotros cuál es nuestra ascendencia. Ascendencia a los que vienen detrás de uno. Descendencia a los que vienen de uno hacia adelante. Bueno, entonces, vamos a mirar quién era esa mujer sunamita. Era una mujer importante, como dice allí en la palabra. Tenía muy buenas condiciones económicas y tuvo un papel muy importante en Segunda de Reyes. Ella fue receptora de 2 milagros, o de 3, porque le da el hijo y se lo resucita. Y además, cuando ella perdió la herencia y Eliseo le hizo el milagro de que ella recibiera su herencia. O sea que es alguien muy importante. Pero fijémonos que a pesar de que ella era una mujer muy importante, no aparece su nombre. ¿Por qué? Porque a veces no, a pesar de que nosotros como seres humanos nos interesan son los nombres, para Dios es muy importante las acciones, los eventos, los hechos que Él quiere narrarnos. No que nosotros vengamos y endiosemos a alguien y sea ídolo, etcétera, sino los eventos. Y con esta mujer vemos que ella es alguien que conocía al profeta porque lo vio pasar. Le llamó la atención el profeta y enseguida pensó, ¿cómo voy a servirle yo a este hombre que es hombre de Dios? Y lo llamaba, dice que lo llamaba insistentemente para que fuera a comer. O sea que Eliseo como que no quería de a mucho y ella tuvo que insistir para bendecir a Eliseo, para darle la comida a Eliseo. Y no contenta con eso, ella dice, bueno, pero es que él, ¿dónde dormirá? ¿Cómo dormirá? ¿En qué condiciones dormirá? Y ella dice, no, al marido, vamos a hacerle una habitación, vamos a ponerle una cama, vamos a recibir a este señor y vamos a tratarlo bien. Es una mujer que en aquella época toma la iniciativa. En aquella época tomaba la iniciativa siempre el marido. Ella toma aquí la iniciativa y le dice, vamos a hacer esto. Y fijémonos que ella habla con su marido. Y el marido dice, esto que ella me dice es sensato, o sea, y hace lo que ella le pide. O sea, que le hacen una habitación a Eliseo. Y en esa habitación el profeta puede descansar. Ahora, vemos que esta mujer
¿Cómo se sentía? Se sentía en paz, se sentía bien, se sentía contenta, a pesar de que nosotros vemos que no tenía hijo. Otro aspecto que nosotros podemos ver en eso de no tener hijo es que en aquella época, si en esta época, yo me acuerdo cuando estaba soltera joven y la gente me decía, no, pero bueno, está bien, si a ti no te gusta el matrimonio no te cases, pero ten tu hijo. No, si está bien, si no te quieres casar no te cases, pero ten tu hijo. Y todo el mundo me decía, ten tu hijo. ¿Y para qué? Para que yo asegurara mi vejez. Cuando yo me convertí al cristianismo, entonces yo me di cuenta de que para yo tener un hijo, no era que yo tenía que tener un hijo para la complacencia mía, sino que yo tenía que tener un hijo y darle una situación de estabilidad, porque a un niño le hace falta tanto la figura del papá como la figura de la mamá. Que a veces, pues las condiciones, las circunstancias, tenga uno que criar al hijo solo, pero en cuanto esté de parte de nosotras y saber, no, es que yo antes de ser cristiana yo decía, bueno, si algún día yo tengo un hijo, yo tengo el hijo, me dejo con el tipo y lo tengo yo sola. Porque yo pensaba que yo no le iba a soportar nada a ningún hombre, ¿ya? Entonces yo decía, yo lo crío yo sola. Pero Dios cambió mi mente y me dijo, no señorita, olvídese. Eso es un pensamiento utilitarista. Por no quedarte sola, por tener a alguien en la vejez, entonces vas a tener un hijo. ¿Eso qué es? Utilizar al hijo. Porque lo tengo para mi conveniencia, no pensando en el bienestar del hijo. Y como cristiana me enseñaron, se necesita la figura de los dos, del papá y de la mamá. Porque lo que el papá le da a la formación del hijo no se lo da la mamá, ni lo que la mamá da en la formación del hijo no se lo da el papá. Se necesita de los dos. Ese es el ideal, el deber ser. Entonces que el Señor nos ayude a pensar eso también como cristiano. Ahora, cuando pensamos en Eliseo, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un profeta, ¿verdad? Pero un profeta que fue discípulo de Elías. Y en Eliseo vemos la persona, el estudiante aplicado, la persona insistente, la persona que quería conocer y saber qué era lo que hacía su maestro, Elías, y aprenderlo todo. Cuando ya Elías sabe que va a partir al Señor, para donde el Señor, él le insiste y yo dice, pero yo quiero estar ahí, yo quiero verte, yo quiero saber, yo quiero aprender. Y además, Eliseo dice, quiero tener una doble porción de la que tú tienes como profeta. Y nosotros vemos la cantidad de milagros que el Señor hace a través de Eliseo. O sea, Eliseo no se contentó con que, yo soy el discípulo de Elías, me quedo aquí, sino él tuvo interés, él tuvo dedicación, él trabajó para prepararse y ser el profeta que luego fue. Y de Elías, nosotros vemos que Eliseo, a pesar de que fue un profeta que hizo tantos milagros y que fue importante allí en Segunda de Reyes, su nombre solamente se nombra o se repite en el Nuevo Testamento una sola vez, en Lucas 4:27. Y vamos a mirar. En Lucas 4:27 es cuando se ve por primera vez el nombre de Eliseo. Y dice así, por primera y única vez. Y dice Lucas 4:27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Entonces, ¿cuántas veces aparece Eliseo en el Nuevo Testamento? Una. Y nuevamente el Señor nos está diciendo, miren,
lo importante es la actividad que yo hago a través de mis hijos. Los milagros, las grandezas, las proezas que yo hago a través de mis hijos. Eliseo conocía a las autoridades del pueblo, porque cuando se acerca a la mujer sunamita le dice, ¿qué quieres que haga? Y le pregunta, ¿y con quién quieres que hable? ¿Qué influencia? Yo tengo influencia, ¿en qué puedo influenciar para que te puedan hacer un favor? Y de pronto eso a nosotros también nos enseña de que miren una cosa, Eliseo en ese momento, él quiere hacer todo lo bueno para ella, pero en mi humilde opinión yo digo, él estaba pensando humanamente. O sea, ¿cómo quieres que yo influencie en el alcalde de Cartagena? ¿Cómo quieres que yo influencie en esto? Y ella dice, estoy bien, no necesito nada. Ella se sentía bien, ella se sentía contenta, ella se sentía en paz. Ahora, miremos algo. El Señor en todas sus enseñanzas a nosotros, Él nos muestra que a veces nosotros las grandes cosas, las grandes decisiones, las esperamos de los líderes. La sabiduría más grande la esperamos de los líderes. Y miren que Eliseo estaba tratando con la sunamita porque iba con frecuencia a la casa de ella, recibía la comida, dormía allá, etc. Pero cuando ella le dice que no, que está bien, él recurre a Giesi. ¿Y quién era Giesi? El criado. Y le dice, mira, no sé con qué hacer con ella, cómo bendecirla a ella. Le dice él, mira, ella está casada, no tiene hijo y su esposo es viejo. El criado resulta ser un gran observador. Y a veces nosotros pensamos de la gente humilde, de la gente que hace la labor del servicio, de la gente que no tiene ese gran intelectualismo, uno no espera sabiduría. Y el Señor aquí nos enseña que de las personas sencillas también podemos esperar sabiduría porque Él le da sabiduría a quien Él quiere. Y lo que observó Giesi no lo había observado Eliseo. Entonces el Señor también derrumba a veces los paradigmas que nosotros tenemos y decimos, yo espero es que me aconseje fulanito de tal, yo espero es que... Y el Señor dice, mira, Giesi era el que sabía lo que ella necesitaba. Ahora, nosotros vemos que la promesa que le hace Eliseo a ella, bueno, ya sé que no tienes un hijo, te prometo que el año que viene para esta época tendrás un hijo en tus brazos. Esa es una promesa. Y ella, sabiendo cómo está la situación de ella, que su esposo es viejo, es anciano, y tantos años de estar casada, ella no cree en esa promesa. Ella dice, no te burles de mí. Pero el Señor cumple con sus promesas. Y la promesa que el Señor le hace a ella a través de Eliseo se cumple. Y ella en el tiempo, allí dice la palabra que en el tiempo estipulado, ella tuvo su hijo. Y podríamos imaginarnos lo siguiente, allí no hay un relato, pero miren una cosa, ella era una mujer importante. En todos los sitios donde estamos nosotros las mujeres somos un poco chismosas, ¿verdad? Y además a veces envidiosas, etcétera. ¿Y ella quién era? Una mujer importante. Pero en esa época, el hecho de no tener hijos, se pensaba que era que Dios, que las personas estaban mal con Dios o que Dios no había tenido misericordia de ellos. Igual que ocurre muchas veces en esta época en nosotros. Es que el hermano está pasando por tal situación y uno dice, no, es que debe estar mal con Dios. Algo tiene que haber, algo tuvo que hacer para que Dios lo tratara así. No, es que ese es un tratamiento de Dios por su pecado, por su maldad, por su iniquidad. Y aquí el Señor nos está diciendo, miren, yo actúo como el Dios que soy.
Así es que ella, que de pronto no todas, algunas mujeres de su época decían, mira, puede tener plata, pero no tiene hijo. Puede tener influencia, pero no tiene hijo. Y quién sabe si recibía las burlas y todo eso. Imaginémonos nosotros la escena. Y el Señor la reivindica. El Señor la levanta. El Señor le da un hijo. Un hijo que ella no había pedido, sino un hijo que el Señor graciosamente, o sea, por su gracia, por su misericordia, decide darle. Y le da ese hijo. ¿Cómo se sentiría ella con ese hijo? Tengo lo mejor. Me imagino tenía gran amor por su hijo porque llegó cuando ella no lo esperaba. Llegó sorpresivamente y de una oferta de Dios, no que ella la pidiera. ¿Y qué ocurre? Se muere el niño. Se derrumba la promesa, se derrumba todo, se muere el hijo. Pero nosotros aquí también algo que admirar de ella, de la tsunamita, es que ella no se vuelve loca, ella no grita, ella no llora, ella enseguida dice, bueno, la cosa empezó con Eliseo. A mí quien me dijo que iba a tener un hijo fue Eliseo. Así es que debe terminar con Eliseo. Ni siquiera su esposo le dijo lo que estaba sucediendo. ¿Qué hace? Va donde el esposo y le dice, mira, necesito ir donde el profeta Eliseo. Necesito un asno, necesito un criado que me acompañe. Y deja el niño ¿dónde? En la habitación donde Eliseo descansaba. Nuevamente, ella sabía que la clave estaba en Eliseo. Y sigue a buscar a Eliseo. Y Eliseo estaba, leyendo información sobre esa tierra, dice que era tierra de colinas. Entonces el pueblo estaba en la parte de arriba. Y él ve que viene la tsunamita. Y le dice a Giesi, mira, viene la tsunamita. Ve y averigua qué es lo que está pasando con ella. Pero ella no le dice nada a Giesi, le dice, todo está bien. Pero cuando llega a donde Eliseo, se abraza de los pies de Eliseo y le dice, yo no te pedí un hijo. Yo me imagino que ella dijo, bueno, esto es una burla. ¿Por qué razón? Si yo no pedí un hijo, si yo no lo solicité y me lo ofrecieron, me lo dieron, ¿cómo que ahora me lo quitan? ¿Verdad? Era como que absurdo. Sobre todo que ella tenía el resultado de la promesa que el profeta de Dios, o sea, la boca de Eliseo hablaba lo que Dios quería que él quería hacer en las personas, y era Eliseo el mandadero, era Eliseo el que hablaba de la voluntad de Dios. Y ella se derrumba delante de Eliseo y él le pregunta, y entonces ella, al decir eso, ya él enseguida dice, es el hijo de ella. El problema es el hijo de ella. El hijo de ella está mal. Y manda a Giesi con su bastón y le dice, llévalo y colócalo encima del niño. Y miren que el profeta, nuevamente el Señor nos muestra, el profeta creía que esa era la solución, pero esa no era la solución. Porque él coloca el bastón encima del niño y ¿qué ocurre? No pasa nada, absolutamente nada. El Señor todavía no había esa conexión de Eliseo con el Señor para saber cuál era el procedimiento efectivo. Y Giesi le dice, hice lo que tú me mandaste, pero no ha pasado nada. El niño sigue muerto. Afortunadamente, la tsunamita, que sabía que la clave estaba en Eliseo, le dice, yo no me voy con el criado, tú te vas conmigo, no me voy sin ti. Y él se había ido con la tsunamita, y cuando sucede eso, ya él puede llegar a la habitación donde está el niño,
Y entonces cuando él llega a la habitación donde está el niño es cuando coloca sus ojos sobre los ojos del niño, su boca sobre la boca del niño, sus manos sobre la boca sobre las manos del niño y se queda allí. Yo digo que en una actitud de decir, mira, hasta mi vida, ¿sí? Recibe de mi propia vida, mi vida la entrego por ti. Pero el niño, ¿qué ocurre en la primera instancia? No reacciona. Tampoco reacciona el niño. El niño se queda allí muerto. La promesa cumplida muere, desaparece. El niño, a pesar de los esfuerzos, a pesar de lo que había hecho Giesi y a pesar de lo que había hecho Eliseo en primera instancia, el niño sigue muerto. Pero Eliseo no se da por vencido, baja, sigue caminando y luego sube nuevamente y hace lo mismo. ¿Y qué sucede? El niño resucita. Miren que nosotros, cuántas veces en nuestra vida personal, a veces hemos anhelado tantas cosas y las cosas no se dan. Y nosotros tiramos la toalla y decimos, ya no voy a soñar más eso. Ya fracasó esto. No puedo seguir adelante. Porque ya todo está perdido. Y aquí el Señor lo que le dice a la mujer sunamita es, no todo está perdido. Y si yo intento, o sea, yo siento que ese proceso allí es un proceso también de aprendizaje para nosotros no desesperarnos, para nosotros esperar en el Señor. Porque cuántas veces por estar desesperados en obtener, un minutito, una bendición de Dios, nosotros nos olvidamos y la dejamos. No, ya el Señor no se acuerda de mí, ya el Señor no va a hacerlo. Y el Señor nos está diciendo, miren, a pesar de que toda la apariencia era de que todo estaba perdido, yo estaba en control. Yo estaba pendiente. Solo que Él quería mostrar su propio procedimiento para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que todo lo sabe y Él hace las cosas ¿cómo? A su manera. Y miren que esta mujer sunamita sabía que Eliseo podía sanar al niño, resucitar al niño, pero no lo hace en la primera oportunidad. Lo hace en la segunda oportunidad. Nosotros, si hemos fracasado, hoy el Señor nos dice, si has fracasado en la primera oportunidad, no te des por vencido. Si has fracasado en la primera oportunidad, sigue intentando, síguelo haciendo, sigue trabajando, porque yo soy Dios. Él puede hacer los milagros que nosotros pensamos, ya todo se acabó. Y es en la segunda oportunidad en donde Él hace el milagro. El niño resucita. Pero otra cosa que tenemos que aprender de la sunamita, y es el agradecimiento. ¿Qué hace ella? Cuando Eliseo la manda a llamar, y ella llega acá donde Eliseo, ella no va enseguida al niño. ¿A quién va? A Eliseo. Nuevamente se va a sus pies y le agradece. El agradecimiento. Una mujer agradecida. Nosotros a veces con el Señor nos hace una cantidad de milagros, de grandezas, de maravillas, de proezas, pequeñas, grandes, intermedias, pero nosotros no agradecemos. Y no agradecemos muchas veces al Señor, pero tampoco a las personas. Ella nos muestra la necesidad de ser agradecidos. Ella va primero y agradece a Eliseo y luego agarra a su hijo en sus brazos. Y yo me imagino la alegría tan grande que tenía esta mujer
al ver a su hijo vivo. Hoy el Señor, hoy que estamos ya a puertas, o sea, el pasado mañana ya tendremos que el año 2019. Lo que pasó en el año 2018 no estuvo por fuera del control del Señor en nuestras vidas. Si nosotros vivimos pruebas, vivimos momentos difíciles, vivimos situaciones que no nos imaginábamos y nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos abandonados por el Señor nos dice: yo nunca estuve lejos, siempre estuve contigo. Que a veces Él no nos da las cosas en el momento en que nosotros queramos, en el sitio en donde nosotros queramos, con las condiciones que nosotros queramos, es porque Él nos está enseñando. Yo me imagino que allí Eliseo, que si uno lee, y sería lindo leer la vida de Eliseo y los milagros de Eliseo, a mí me parece que la personalidad de Eliseo era impulsivo, ¿sí? Y todo era rápido y con los niños, no sé qué, y esto. El Señor ahí, ¿qué aprendió él también? De paciencia. ¿Qué aprendió la tsunamita? De paciencia, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos nosotros? De ellos aprendemos todo lo que el Señor nos enseña a través de ellos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ver que el Señor quiere enseñarnos a nosotros tantas cosas para el año, o sea, de lo que sucedió el año 2018 para el año 2019. Y de parte de nosotros está hacer como la tsunamita, como la mujer tsunamita. Bueno, ¿y qué es lo que el Señor está haciendo? Estar uno allí pendiente. No es que oro hoy y ya me siento decepcionado, ya Dios no me quiere, Dios no me escucha. Y uno dice, escucha a fulano, escucha al otro hermano, escuchó, y hasta envidia a veces le da de que, ay, mira, el Señor le dio esto al hermano tal, a la hermana tal, pero a mí no me escucha. Pero es que Dios a mí no me escucha. Dios tiene un momento para cada uno de nosotros, ¿sí? No se olvida de nosotros. Entonces vamos a ver que como estamos ya a puertas del año 2019, perdónenme. Hay algunas preguntitas que tengo aquí. ¿Hay planes que ya salieron de nuestra agenda de vida? Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué plan teníamos? ¿Qué proyecto teníamos? ¿Qué pensamiento teníamos? Y salió ya de la agenda. Definitivamente no hay nada que hacer. Estoy desesperanzado, pero finjo alegría y satisfacción, aunque la procesión va por dentro. Muchos de nosotros no nos sentimos contentos. Muchos de nosotros decimos, no fallé en esto, en este trabajo, en esta situación. Pero ¿y qué mostramos? Una cara alegre, una cara sonriente. Miren que esta mujer, de verdad, Giesi vio que le hacía falta un hijo. Y como nosotros averiguamos de la época aquella, el no tener hijos en aquella época se consideraba que la mujer no estaba bien, que el Señor no la bendecía porque había hecho algo, o que el Señor no tenía misericordia y ellos estaban en mal con el Señor. Y el Señor no quiere que finjamos. El Señor quiere que seamos honestos con Él. Señor, esto me hace falta. Señor, yo pensé en esta situación, de pronto no pensando en cuestiones económicas, sino hasta en enfermedades. Señor, yo pensé que tú me sanarías. Y mostrar uno cómo se siente en la oración y decirle, Señor, me duele. Pero no enmascarar lo que nosotros sentimos al momento de dirigirnos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor resiste todo lo que nosotros le digamos con un corazón honesto. El Señor escucha todo lo que nosotros le digamos honestamente. Señor, me siento así. A veces yo he hecho oración y le he dicho, Señor, me siento como hija de menos mamá.
Porque a veces yo digo, ve, mira, le hizo el milagro este a fulano, y a mí, mira, y yo que te estoy diciendo esto. Porque nosotros, ¿cómo somos? Seres humanos. ¿Y cómo somos? Frágiles, débiles y necesitados. Y por eso tenemos al Señor, al Dios misericordioso. Y misericordia significa que Él se pone en lugar de nosotros. Él se pone en lugar de nosotros y sabe lo que nosotros estamos sintiendo y sabe lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, el Señor quiere que le manifestemos lo que sentimos. ¿Será que me he olvidado del amor y la misericordia tan grandes del Señor? A veces sentimos que el Señor quiere a los otros, pero no a nosotros. No, mira, fulano está triunfando, fulano tiene esto, fulano tiene esto otro. Pero a veces si la otra persona nos dijera también lo que ella está viviendo y lo que ella está sufriendo, nosotros diríamos, yo no sé si a usted le ha ocurrido, a mí sí me ha ocurrido varias veces. Yo digo, ay Señor, pero mira, a fulano lo bendijiste con esto. Y hablo ya como más cercano en la persona y me dice, pero imagínese, hermana, que estoy en y en esta prueba y estoy viviendo esta situación. Y yo digo, caramba, lo que yo estoy viviendo no es nada comparado a lo que esta persona está viviendo. ¿Y qué era lo único? Que yo no sabía lo que la persona estaba viviendo. Entonces, que el Señor nos ayude también, como hizo la tsunamita. Ella insistió y se acercó a Eliseo. A veces tenemos que insistir para acercarnos a los hermanos, para tener coinonía con los hermanos, para saber cómo orar por ellos y para que ellos también oren por nosotros, pero no porque nosotros los necesitemos, no sea ese el interés. No es que yo necesito que me haga esto. Ella no se acercó a Eliseo por interés, sino porque ella veía la necesidad de Eliseo. Y como ella se acercó viendo la necesidad de Eliseo, el Señor la premió con su misericordia y con su gracia. Una misericordia y una gracia que el año que viene el lema es aprender de la misericordia del Señor. Que el Señor nos ayude a aprender de su misericordia, a ubicarnos en el lugar del otro, a no criticar inmediatamente, instantáneamente al otro, sino a ponernos en el lugar del otro y mirar también qué podemos hacer por ese otro.